Buenas tardes, muchos me conocen, mi nombre es Javier. Hoy la idea es hablar un poco de inclusión, pero de la práctica, de la realidad. Contarles un poco una experiencia que me pasó y compartirla con ella, que es Catalina. Yo tuve la oportunidad de ser docente de la carrera de seguridad e higiene a distancia y la conocí en un evento que se hizo presencial y recién me entero en ese evento que la conozco, que ella tenía hipoacusia. Y para mí, si bien fue una sorpresa, más sorpresivo fue haber compartido todo el día porque ella se acercó con una intérprete que habíamos puesto en ese momento de la UTN, que estábamos como docentes, y tuvo toda una jornada de formación con un intérprete permanente. Y me pareció algo brillante, muy interesante, y eso implicó que yo me comprometa en el dictado de la materia, que era de incendio, a incluir un módulo del tema de inclusión. La voy a agregar a Cata para que vaya viendo si puedo aparecer. A ver, estaba por acá, yo la había visto. Este, y algo que pasó fue que después, Hola. Cata, Hola a todos. ¿todo Bueno, bien? a mí todo bien, ¿vos? Bien, bueno, saluda Bueno, a la gente. sí. Saluda. Ahí están todos comentando. Hola a todos. Exacto. Bueno, les estaba contando un poco cómo nos habíamos conocido y que después, o sea, en realidad la anécdota no es la experiencia de habernos conocido, sino que yo agrego en la materia el tema de, de discapacidad en todos los ámbitos. Y después de varios comentarios de muchos alumnos, un comentario vino y me dice, qué suerte que yo veo esto, me dice, tengo este problema y es la primera vez que puedo ver que otros se ocupan de esto. Y se generó un debate interesante. Yo después le cuento a ella por qué lo había hecho por una ex alumna y ella me dice, era yo. Entonces yo pensé que había sido de tercero y ella era de segundo en ese momento. Así que, y bueno, y un poco hoy estuvieron hablando de emergencias, un poco estuvieron viendo este tema y me parece que es hacer algo distinto, no es hacer algo desde la responsabilidad o desde qué se puede diseñar, sino de entender y de comprender cuál es la problemática. Comprender, ¿no? O sea, que me parece que es lo difícil. Muchos sabemos, estudiamos, pero tiene que haber una cuestión de entender, de comprender que requiere de un esfuerzo más. Yo hoy, por Cata, estoy tratando de mover los labios un poco mejor, y eso requiere una responsabilidad. Es como preparar una clase y entender que esa clase tiene que agradar a tus alumnos, divertirlos y educarlos. Además se agrega que te tienen que entender, por eso el mensaje, ¿no? Comunicamos, sabemos, Cata, todo Bueno, tuyo. bueno, gracias, Javi. Gracias por este video también. Bueno, le comento que yo tengo una chica, uso audífonos en ambos oídos. Nací de nacimiento con esa sordera. Al año y medio me equiparon con dos audífonos y bueno, toda mi vida, desde chiquita, estuve enterada con los oyentes. ¿Cómo empezó todo eso? Estaba con colegios, jardines, toda la vida con oyentes, hasta que en un momento venía con fonoaudiólogas, tratamiento de fonoaudiólogas, audiometría, rehabilitaciones para mejorar en audición, para poder escuchar, hasta que, a ver, ¿cómo explicarle? Que eh, tenía un día que decía, no soy la única sorda, no soy la única acústica. No, yo me sentía única porque en toda mi familia son normales. Yo nací única persona con discapacidad y en un momento me integré con mi fonoaudióloga que me dio una revista de implantes, de personas sordas que hablaban con lengua de señas y yo no entendía nada. Y ahí vi una foto de un equipo de vóley. Yo
desde chiquita, mi deporte favorito fue de vóley. Hasta que vi esa foto me impactó un montón que dije, no puede ser que hay un deporte de sordos. Claro. Y de ahí fue que me metí en esa comunidad sorda y ahí me di cuenta que es un mundo muy diferente. Y ahora ya sos adulta y Y ahí me di tema cuenta del trabajo. y ahí me di cuenta que era como, pude aprender muchísimo mejor la lengua de señas, la empatía con las demás personas. eh, Porque, ¿qué pasa? Yo antes, al principio, después de terminar todo el colegio de oyentes, yo no sabía qué hacer. Porque me perdí un montón con los profesores oyentes que siempre tenía una maestra integradora que me ayudaba, venía una semana al colegio eh, y me mandaban también a un colegios especiales para poder aprender un poco más, porque tenía otra dificultad. Cuando no sabía qué hacer, cómo qué seguir estudiando, de ahí dije, bueno, voy a una carrera, una facultad, a hablar, a hacer algo. Y ahí me enteré que había una a distancia. Yo no entendía qué significa a distancia. Y ahí me mejoró un montón. Que era lo que yo quería, estudiar sola, no tener a los profesores adelante mío, porque, ¿qué pasa? Yo al tener un profesor, no va a estar pendiente y parado enfrente mío. Los profesores pueden estar dando vueltas, eh, o me tapan, o se bloquean. A mí me cuesta un montón, me puedo perder un montón de información. Y eso es Claro. lo que me imaginaba en una facultad con más de 60 personas o 70 personas. Por eso decidí elegir a distancia y justo esa carrera que me encanta hasta el día de hoy, en mi último año, que estoy por terminar también en mi facultad. Y, y la verdad que cuando te conocí, cuando tuve la conferencia, eso, yo sabía que iba a haber mucha gente. Y digo, tengo que llevar a un intérprete porque también me va a costar un montón y no quería perderme toda la información de los talleres, de los profesores, que para mí era lo más importante. Y ahí decidí, dije, voy a llevar un intérprete. Y en la facultad no tenía ni idea lo que era un intérprete de lengua de señas. Y Ujú. hablaba con el intérprete y dije, sí, yo quiero tener un intérprete sí o sí. Y me dice, bueno, está bien. La llevé, la tuve de enfrente y esos días me moría de nervios porque era algo que no me lo esperaba que todo el mundo me miraran así, como diciendo que es algo nuevo para todos. Y, y bueno, de todo cuando conocí a todos los profesores, a vos, todos los que las palabras que me habían... eh, y ahí me di cuenta que sí. No, vos sabés que como docente, digo vos como alumno, pero como docente también es muy difícil porque uno no ignora al público, al docente, a los alumnos, quiere entregar algo. Y, y es nuevo, pero a su vez yo estaba coordinando también, estaba en la coordinación de la carrera, entonces cuando nos llega tu pedido, que no teníamos idea, o sea, nos llega tu pedido, nosotros dijimos, bueno, habrá que contratar un intérprete, hicimos el contacto, pero no fue un inconveniente hasta que realmente dijimos, qué importante esto. Yo en un momento, porque el evento duró casi 6 horas, y fue en el aula magna con más de 300, 200 personas, después hubo la primera Ah, charla, se me tiene. duró una media hora. Pero lo interesante de eso fue que yo en un momento, cuando estabas en el aula magna y compartías con todos eso, yo decía, yo estando en un congreso, en un lugar donde el idioma sea otro, qué bueno tener alguien que me pueda decir y no perderme lo que está pasando. Entonces, me parece que hay que quitarle un poco de dramatismo y, y poder entenderlo desde esa realidad. Bueno, ahí Cata se cayó, pero vamos a volver. A ver, seguro que algún problema, seguro se va a volver a conectar. Acá está. No, acá no. Y bueno, y entonces ahí lo que surgió fue justamente esta cuestión
de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Uno, en la materia que yo tenía a cargo, empezamos a introducir todo lo que era la parte de protección contra incendios para sordomudos, lo que tiene que ver con hipoacusia, que también esa es una discusión, se dice sordomudo, no se dice más. Cata me decía, hace 100 años se decía sordomudo. Le digo, no, hace 100 años no. Le digo, se dice. Y entonces hay que empezar a hablar. Alguien que trabajó mucho con esto, mientras la esperamos a Cata, no la veo, ¿quién está? Ahí está. Métete, conectate. Ahí le estoy escribiendo. A ver si puedo verla. Bueno, algo que no me acuerdo en qué me quedé. Viste que si puede salir mal, va a salir mal. Pero pará, vamos a buscar a Cata de vuelta. A ver si está por acá. Acá está. Ahí está. Y bueno, amigo, Víctor también está por ahí. Y es el vivo, es el precio del vivo. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué puede hacer uno como profesional? ¿Qué tiene que tener en cuenta el profesional de seguridad no para ayudar, sino porque tiene un requisito más de los trabajadores que hay que satisfacer en el incendio, en el trabajo y en lo cotidiano, ¿no? Entonces digo, ¿qué es importante tener en cuenta en cuanto al riesgo que tenemos que los profesionales ver? ¿Qué tenemos que ver? En el trabajo. ¿Qué tienen que ver en el trabajo los riesgos del trabajo? Decirle qué experiencia tenés vos cuando entraste a trabajar y qué riesgos corres siendo sorda en un trabajo. Bueno, habla de Danone. De Danone habla. Cuando entraste. ¿Cómo se llama la mamá que está ahí? Así ya... Está explicando todo. ¿Pero cómo se llama? Gabriela. Gabriela. Bueno, Gabriela, gracias. Más o menos estamos comentando esto. Bueno, vos sabés que cuento algo también, porque una de las cosas que le pregunto a Cata cuando la conozco, que me pongo a pensar, digo, ¿y cómo cursaste? O sea, ¿cómo? Pues las clases eran un apunte y después eran las clases virtuales sincrónicas. Y yo decía, ¿y cómo hacías con las clases que hacíamos por internet? Y ella me decía, mi mamá me traducía. Entonces, bueno, ahí tenemos otra técnica en higiene y seguridad sin título, pero está ahí al lado. Así es. Muchas gracias. Por favor. Bueno. Cata. Laboral no es fácil. Cuesta un montón también. No lo hablo de mí, también de los demás. Yo cuando empecé a trabajar en la primera vez que estuve trabajando en una empresa de agua, de un centro de distribución de agua, ahí fue mi primera vez que yo dije, bueno, no sé cómo me voy a manejar con las personas, porque todo el mundo estaba acostumbrado de hablar de espalda, no me avisaban, no estaban acostumbrados. Yo en un momento dije, espera, necesito que me hable de frente, que me hable despacio, que me module. Y no estaban acostumbrados, de un día al otro se olvidaban. No era por maldad y no era por nada de... Hasta que un momento tuve que lucharlo para que se dieran cuenta de que no puedo escucharte, no te puedo entender. Pero bueno, los riesgos son que, salvo por ejemplo, si hay una emergencia, eso es lo más complicado que hay, porque, por ejemplo, si hay una alarma muy fuerte, vos no sabés de dónde viene el ruido, vos no sabés de dónde viene la alarma y yo no sé dónde lo puedo saber. Pero bueno, tengo la suerte de que las personas me avisan o me agarran de brazo y me tocan y me dicen, Cata, no tenemos que ir de ahí. Es un ejemplo. Pero también hay medidas de seguridad, como por ejemplo para las personas sordas, tienen luces, como por ejemplo, en vez de alarma con ruido muy fuerte, bueno, pero tienen luces. Que eso a nosotros nos pueden impactar un montón porque es una alerta que nosotros nos damos cuenta que es esa la que nos sirve. Pasa algo. O también, tampoco tenemos tanta idea de los riesgos que puede haber porque es algo que uno lo tiene que trabajar y darse cuenta qué cosas hacemos. Lo mismo como, por ejemplo, ahora el tema de barbijo.
todo el mundo lo está empezando con el barbijo de que sea transparente. Pero ¿qué pasa? Al principio nos costó buenísimo, pero en un momento nos dimos cuenta que en el barbijo sale el vapor Se y se empalma. tapa la lectura labial. Y entonces también nos cuesta. Es un trabajo, no es fácil, pero todo tiene solución también. Bueno, ahí lo que Cata decía es esto de las luces estroboscópicas, hay alarmas de vibración también para que en algunos hoteles se usan para caso de incendio, que van en la cama, pero ahí está bueno esto de primero de esto que vos decías, cómo hablar y después cómo se vio el tema este de la pandemia, o sea, el tema este de que estamos todos encerrados, todos por videollamada. ¿Habías hecho un vivo por Instagram alguna vez? O sea, Sí, ¿cómo Así, fue por- todo sí. eso? ¿Alguna vez en no, Instagram? No, Mira, no, no, mira, no, no. la fono, ahora sí, Y ahora sí, era la primera vez. pero ya decir, está, ya está, no hay nada que nos pare. Claro, por ejemplo, las sesiones con fonoaudiólogos, que yo siempre tenía, como contaba, de chiquita yo siempre hago las sesiones una vez por semana. Entonces con mi fonoaudiólogo no podíamos parar, porque ¿qué pasa? Yo con la audición no lo mantengo. Mis audiciones dependen de mi esfuerzo y mi trabajo. Entonces, gracias a la fonoaudióloga, yo lo voy manteniendo mejor. Sí, yo no tengo la fonoaudióloga o lo que sea, mi visión va bajando y pierdo la estimulación, pierdo la articulación, mi voz también puede perder la forma de hablar. Entonces, con mi fonoaudiólogo sí o sí hacemos entrevistas una vez por semana porque por bueno, necesitamos practicar y hablar. Y es re loco porque con mi fonoaudiólogo lo que hacemos es con auriculares. Y yo lo escucho todo el tiempo con auriculares y la escucho re bien. y ahora en la pandemia, ¿cómo es? Y ahora la pandemia es eso. Es eso. Volvió, Por todo, Sí, exacto. Vos, para todos se va complicando. Y te hago una pregunta. Vos sabés que justo ahí me escribe Víctor Jansen. Víctor Jansen es de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y él hizo un trabajo que está en internet sobre planes de emergencia inclusivos, ¿no? mira, Trabajó mucho ahí en el 2000. Se lo digo también para que lo puedan googlear después. dale. Este, y él algo que pregunta, que yo confieso que te lo pregunté, pero porque no entendía. Primero no entendía cómo íbamos a hacer, porque digo, bueno, hablás bien, ¿no? Vos me dijiste, yo voy a hablar, o sea, fíjate vos cómo haces. Y, y ahí uno dice, bueno, ¿cómo es tener un audífono? Ahí me pregunta, por ejemplo, uno de los chicos, ¿está el anillo o el implante? Eso, sí, digamos, tenemos que, ¿cómo lo tenemos en cuenta también? decirle que Bueno. fue un problema de la pandemia, porque este año, Ah, claro, Está hablando del implante de sí, audífono. Eh, todos los sordos, todas las personas con discapacidad auditiva, no todos tienen la misma herramienta, no tienen la misma el tipo de audición. Yo, por ejemplo, de chiquita, lo que me probaron fueron audífonos y ya directamente podía escuchar. Hay otra persona que yo conozco que son sordos, usaban audífonos y no escuchan nada. Y eso significa que es para usar con el implante. Yo, por ejemplo, conozco amigas que tienen un implante y en el otro no tiene nada. Como con un implante se maneja todo. claro. Hay otra que no escucha nada, no quiere usar implante o no quiere ni usar audífonos, se maneja con la seña, con la lengua de señas, con la lectura labial enfrente. Hay otra persona que tiene un audífono, pero no quiere escuchar, pero igual lo tiene. Como que tiene un montón de personas que tienen diferentes tipos de audífonos. Eh, también, por ejemplo, en mi caso, yo decidí tomar una decisión de implantarme también, porque, ¿qué pasa? Una vez que vos tenés audífono, no es todo lo mejor. Ojalá tener los audífonos y vos me hablaras y yo te entiendo todo. Ojalá que fuera eso.
pero no, es un trabajo, yo me tengo que estar atenta, concentrándote. Es como decirte que estás estudiando algo, no es todo el tiempo en tu cabeza. Bueno, lo mismo que al escucharte. Entonces hay un momento que yo necesito sacarme los audífonos, necesito un descanso, porque te explota la cabeza de tanto esfuerzo, de tanta concentración. Lo mismo los trabajos, tengo 9 horas de trabajo, 9 horas de estudio, lo que sea, hay un momento que no aguanta más. Y por eso con el implante te ayuda a mantener el labio, digamos, de la visión. Entonces por eso decidí implantarme un oído, que es el oído que es el que menos se escucha. Pero bueno, tengo también la posibilidad de que el otro oído derecho, cuando yo me saco el audífono, escucho algo. Como que escucho los golpes, escucho las vibraciones, o cuando me gritan fuerte, yo escucho algo. Y en el izquierdo no. Y por eso yo decidí implantarme. Que va a ser el año que viene. Pero bueno, con esta situación que está pasando en esta pandemia, se postergó para unos meses después. Así que, así que bueno, Claro. es eso. Y vos sabés que acá una compañera pregunta la protección auditiva, si se tiene en cuenta en la cuestión del trabajo, ¿no? Entiendo que no. Ella dice, es una pregunta tonta, yo digo, la pregunta tonta es la que no se hace, así que está buena para entender. Pero entendemos que hay ya una lesión, pero vos me hiciste un comentario sobre, al final protegemos el oído, pero ¿cómo trabajamos cuando tenemos una persona ya con el oído dañado? Sí, ahí es cuando le tienen que enseñar lo que es la lectura labial y ver eh, el daño que le hace a la persona que escucha el ruido muy fuerte con el audio. Eso es personal. Claro, claro. Hay personas que, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando iban a hacer la calibración, eh, vos tenés la calibración que te mejoran, te suben el volumen, te baja. Vos imaginate que yo tengo un volumen 3 por decirte. La calculadora me pone el número 4. Entonces a mí me da un choque y duele un montón el oído. Entonces yo por eso me imagino con los oyentes. Están trabajando en un lugar que tiene un montón de ruido muy fuerte. Imaginándote que en este trabajo son más de 8 horas. Yo para calibrar es un 15 minutos o lo que sea. Y yo me imagino con 9 horas un oyente. No, te está diciendo si hace mucho ruido en el Se hace audífono. al audífono. Que ponele que cuando vas a dar estaban los camiones, Claro. ahí vos sí te tenías que proteger. Eso Claro, te está diciendo. claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el otro trabajo anterior, que era un centro de distribución de aguas, pasaban, yo tenía unos metros, todos los camiones, alarmas por los camiones, un montón de cosas. Y de ahí era un momento que decía, quiero sacarme los audífonos porque esos ruidos me molestan un montón. Y además no lo percibo lindo ese ruido, los percibo molestos, ofensivos son, como diciendo, pero quiero arrancármelo. Entonces ahí sí sería el protector. Ahí es Entonces súper importante. eso es lo que es más importante que tenemos para protegernos. Porque uno no se sabe cómo puede estar el riesgo de la audición con el audífono o sin el audífono. Por eso yo siempre me pregunto con los oyentes, ¿qué medidas de seguridad tienen también con eso? De que no todos tenemos la misma conciencia de que pasa algo, Podemos perder la audición. claro, por una pérdida de audición. Claro. Así que Bueno, excelente. Aparte es un tema como un poco la idea de las charlas y lo que hacemos, bueno, con el COFESH, con Copicema, es introducir dudas, ¿no? Introducir problemáticas, problematizar las cosas y poder que cada uno después pueda buscar información. Esto creo que hay que profundizarlo, pero me parece que es una oportunidad que tenemos los profesionales, primero de tener una colega como vos que nos entiende también, porque a veces puede pasar que la otra persona, digamos, producto de los años o de haber sido maltratada, también tenga una mala predisposición, una mala
se lleve mal con nosotros. Entonces, está bueno esto de poder comprender. Sí. Sí, también, por ejemplo, los audífonos, la suerte que tenemos, hablo del audífono nada más, tenemos también la protección de los ruidos. Por ejemplo, yo escucho ruido, el audífono automático se baja, Sí, porque es un programa. no hables de eso. Pero depende de audífonos, por ejemplo, que permite eso. En mi caso, Claro. los audífonos tienen eso que protegen. Así que, eso es algo que... Bueno, bien. ¿Qué hora estamos? Yo creo que, a ver si tenemos ahí las preguntas. Hay mucha participación. Vos sabés que está, bueno, está Víctor Jansen y además está también Víctor Torres, que es de Neuquén, que a quien saludo, que recién saludó, y nos contaba que la mamá es hipoacúsica. Él es licenciado en higiene y seguridad, así que también le mando un saludo. Y tiene que ver, algo que decía Víctor es el cambio de enfoque, ¿no? Digamos, donde tenemos que dejar de ver a la persona como un problema de salud, como una persona que está catalogada clínicamente o tiene un diagnóstico médico, pero no, es una persona, no es un diagnóstico médico. Entonces, hay que trabajar sobre eso, que él lo decía en el 2006, después participó en Expo Fuego, pero digo, no sé si está claro, no sé si los 15, los 20 años se evolucionó y creo que falta y hay que siempre hay que tratar de ponerlo en debate esto. Sí, Sí. siempre hay que poner en debate lo que es la integración en el trabajo. Vos decirle que en Accenture fueron a charlar para explicarle a tus compañeros cómo te tenían que tratar, eso es bueno, para que todos los trabajadores sepan, porque a veces no saben. Bueno, hay muchos lados que no tienen idea de cómo acercar a una persona hipoacústica o sorda. Entonces yo en un momento cuando empecé a trabajar, necesitaba, antes de empezar a trabajar, dije, yo necesito que todos tengan la capacitación, tener en cuenta de cómo acercar a una persona, de cómo hablar, cómo poder comunicar. Entonces me empezaron a decir a mí, me preguntaron a mí, no, decime vos que yo lo voy a hacer. Bueno, está bien. Entonces yo le dije, lo único más importante es estar de frente, hablar despacio como cualquier persona normal, modular, tampoco es gritar mucho, porque a nosotros no nos interesa tanto que nos griten. Claro. Modulen. Hay personas que, por ejemplo, no todos tienen algo más explicarte. Yo, por ejemplo, tengo personas sordas que conozco. Algunos me dicen que me hablan con palabras muy difíciles, informaciones muy... no sé cómo explicar eso. Sí, palabras. Informaciones muy importantes. Hay unas personas, claro, muy complejas. Personas sordas que no los entienden, porque están acostumbrados a que nacieron con información menos, Sencillas, ideas con, sencillas. no lo recibimos lo mismo como por ejemplo que estamos mirando la tele, nos cuentan toda la información, pero nosotros no lo escuchamos nada. Nos cuentan, nos resumen. Entonces por eso falta un montón aprender también con palabras difíciles, complejas, importantes. Entonces hay veces que yo digo, no entendí esa pregunta, no entendí, quiero que me lo resumen o quiero que me lo aclare. Pero bueno, está bueno uno que no lo entiende para levantar la mano. Entonces para poder comunicar con una persona siempre de frente, eh, como dije, modular y Palabras fáciles. con palabras fáciles, aclararlo y eso es lo más importante. Sí, eso. Bueno, acá algo que nos compartía un compañero también era que las capacitaciones, el tema de gesticular, de mostrar, de poder transmitir también, que eso está estudiado, pero siempre para un determinado público. Entonces uno tiene que incorporar un poco más de cabeza para poder llegar a ese público, porque aparte también hay lugares donde hay lugares de higiene y seguridad donde tenemos chicos, bueno, colegios especiales, pero también tenemos lugares donde hay centros de rehabilitación. Digo,
y hay que pensar en todo ese público también, ¿no? No solo en los trabajadores. Tal Sí, cual. tal cual. Tal cual que sí. También, por ejemplo, había un momento que a mí me decían que había personas sordomudas. Y yo no entendía esa palabra. A mí me pareció demasiado molesto. No, eso no es. Y como diciendo, sordo, mudo. Y Claro, claro, y que bueno, y yo no, soy una persona acústica. Pero bueno, ¿viste? Entonces hay gente que decís que no tienen la información clara de qué es lo que es una persona con discapacidad. Pero bueno, bueno, eh, vos sabés que ahí alguien está diciendo el tema de incorporar a la educación todo lo que tenga que ver con la LSA, con el lenguaje de señas. sí, Y Sí, en el colegio, yo no sé, yo pertenezco a los bomberos de Benavides, de zona de Tigre, y ahí todos los años se hace un entrenamiento de palabras muy básicas, pero digo, llegar a un accidente, llegar a un incendio y entender esto, ponerse de frente, poder hablarle, explicarle, sí, poder atender a la víctima y poder transmitir tranquilidad, ¿no? Eso, exactamente. contarle tu accidente en el auto. Cuando te accidentaste, que vos tenías que llamar a la policía y yo, acordate Bueno, cuando te chocaste, cuando saliste del trabajo. bueno, yo tenía una situación que me pasó. Estaba en un taxi, un Uber, estaba adelante, todo re bien, justo me chocaron de atrás, que nos quedamos las dos mal, pero yo me desperté primero y el chofer estaba dormido, pero que se lesionó feo, pero gracias a Dios que los dos salimos bien después. Pero ¿qué pasó cuando yo me desperté? No sabía qué hacer, me quedé parada y yo necesitaba una urgencia para salvar a la otra persona. Y digo, ¿cómo llamo? Y no puedo llamar a 911. ¿Qué hago? No puedo llamar a familiares. Yo tengo a mis familiares lejos y va a ser más complicado. Entonces empecé a gritar, gritar un montón hasta que puedan salir una persona. Y me venía de atrás, el mismo que me chocó. Pero en estos casos, yo siempre me pregunto, digo, si yo tuviera la calle o si me pasaría algo de esta situación urgente o la lesión o yo necesito una ambulancia o si necesito un bombero, una policía. En estos momentos no tenemos ninguna medida de seguridad ni una llamada de emergencia para nosotros. Entonces es mirá, un tema muy delicado que siempre tenemos que estar atentos y siempre estamos con vista por todos lados. Porque la verdad que eso es un tema muy complicado. Y Pues, después, la otra seguridad. sí, ¿eh? exactamente. La otra seguridad, digo, Gabriela. La verdad que sí. Sí, Sí. así que bueno. Bueno, Cata, yo quería que Bueno, te conozcan todos, que nos enseñes un poco y que nos ayudes a ser mejores, ¿no? Que es un claro, poco para lo que estamos acá, tratar de ser un poco mejor. bueno. Bueno, ahí tenemos los comentarios, no me parece. No sé qué deben estar diciendo o si hay una pregunta importante que nos quieran decir Hay un o montón de si que quieren saber comentarios. algo de una persona con pacucía. No, me preguntan por qué estudiaste esta profesión. Porque medio- La verdad es que sí, siempre me encantó. Siempre, lo que pasa es que de chiquita mi papá trabajaba en un restaurante. Y yo en un momento yo era muy observadora, me fijaba todo y había momentos que decía, no, eso no se usa, no, eso tiene que usar guantes, no, eso tiene que estar con zapatos bien especiales, no, todo el No tiempo se puede hacía eso, fumar, no se tal, puede eso, hablar. tal, eso. Yo quería que tengan todas las medidas de seguridad, que todos tengan que tener en cuenta que vos no sabés qué te va a poder pasar a vos, te puede caer algo, chao. Entonces yo era chiquita, todo el tiempo así, era muy observadora, me fijaba, ta, 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 ta. Hasta que un momento dije, no, quiero estudiar eso. Y cuando empecé a estudiar me encantó tanto. Y hasta que empecé a trabajar en un centro de distribución de agua, que esa empresa fue lo mejor. ¿Qué empresa? Eh, ¿Qué? ¿Qué Empresa? empresa? En el centro de distribución de agua, en Danone. Danone.
Ah, bien. Ahí trabajaba. Y era algo buenísimo porque miraba todo lo que era la medida de seguridad que usaba cada persona, cada trabajador, los riesgos. Había un montón de lesiones, hubo muchas lesiones, hasta yo también lesiones. Pero bueno, uno se cuenta que toma esa medida de seguridad también. Y eso parece que me va a cuidar. Contale lo que te pasó, que se te cayó. Bueno, no sé si te interesa el tema de lo que me había pasado a mí en el trabajo. Fue un momento que yo estaba, porque yo trabajaba como administración con las facturas. ¿Qué pasaba con esta factura? Yo tenía cajas, y esta caja, todos eran como unos muebles, pero eran muebles que no eran buenos, y yo ya me había dado cuenta que yo le dije, esos muebles no se debe porque tienen que estar clavados. Bueno, así fue, le dije de todo. Agarré una caja que era muy alto, que yo no sabía que iba a estar, no sé, tan pesada o lo que sea. Lo agarré y se me cayó todo el mueble, el estante, y me corté la mano, el dedo, me cosieron 3 puntos, y así fue. Y así estuve, que después de eso ya tomaron las precauciones, que cambiaron todo, y eso fue eso un riesgo. Pero bueno. ¿Por qué fue el accidente? Porque tuvo el mueble, digamos, era en realidad un mueble como un mueble de placar, o sea, que no va para una caja de 15 kilos. Entonces ahí ese mueble estaba suelto y yo no me he dado cuenta. Se supone que el mueble debería estar clavado o mueble de metales. Sí, como en los colegios. Y claro. se te cayó y te... Así que fue y me cayó la madera. Por no escuchar el ruido, claro. Está claro. muy bueno. Está muy bueno. Algo, ahí me escribe Gonzalo y Mauro del Copicema, que estás en la comisión de jóvenes, que te queremos Sí. en el Copicema. Estás ahí, te esperamos para los cursos y para armar algo. La idea es que estés participando y quizás armar un espacio también de inclusión, ¿no? Que la verdad que nos falta, no lo tenemos, no lo tenemos, así que estaría bueno que nos ayude. Gracias. Ya está en una... Decirle, ya estoy en la comisión de un club también. Bueno, ahora lo que que... te quieren en la comisión de ellos. Ellos te quieren en su comisión y decirle que bueno, que ya vas a estar en la comisión de jóvenes y que además sos de la comisión de un club. Bueno, yo ahora lo que estoy participando, estoy en una comisión directiva en una asociación de sordos. Estoy convocada también como parlamentaria. Pero bueno, son medidas que a mí también me gusta esa parte como para... así que nada, no sé, sí, la verdad es que es un camino diferente, pero sí. Bueno, vamos Gracias, a despedirnos. Gracias, muchas gracias a Gabriela, a tu mamá. Y Gracias. a vos. Gracias a vos, Javier. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que tengan, me preguntan. Un beso a todos. Dale. Chau, chau.